usted de la subida de los impuestos? ¿Cómo puede usted hablar de crear, de empobrecer una clase media que pasó a ser pobre? ¿Cómo puede hablar de no llegar a fin de mes y no mencionar la gestión de la crisis del Partido Popular, que fue el responsable de haber gestionado una crisis 11.000 millones de recorte en inversión pública. Racionalización gasto farmacéutico, Real Decreto Ley 4/2010, 1.500 millones. Recorte gasto farmacéutico, Real Decreto Ley 8/2010, 1.300 millones. Eliminación de la retroactividad de la prestación de dependencia, 300 millones. Suspensión de la revalorización de pensiones, 1.500 millones. Oiga. Buen intento. La crisis financiera no existió en este país. Este país, según el señor Marí, tuvo dos crisis importantes en la democracia. Crisis económica. El Partido Popular nunca estuvo. Según usted, ¿qué pasó en este país desde el año 2011 hasta el año 2018, señor Marí? ¿Qué pasó? Según usted, ¿cuándo se ha subido a la tribuna? No estaban, no estaban. ¿Cómo puede usted hablar de recorte, de precariedad? ¿Cómo puede hablar de desmovilización de la fuerza de la clase trabajadora? ¿Cómo puede hablar usted de la subida de los impuestos? ¿Cómo puede usted hablar de crear, de empobrecer una clase media que pasó a ser pobre? ¿Cómo puede hablar de no llegar a fin de mes y no mencionar la gestión de la crisis del Partido Popular, que fue el responsable de haber gestionado una crisis a costa de la precariedad de los trabajadores para intentar blindar los beneficios de las empresas, para intentar rescatar una banca con más de 30.000 millones de dinero público que rescató a esa banca? Y viene usted aquí a reprocharle a este Gobierno cifras récord de beneficios en la banca cuando han votado en contra del impuesto a la banca, señor Marí. Es que no hay por dónde pillar su discurso. El dato más alto de paro que ha registrado la serie histórica la ha tenido el señor Rajoy. Ahora dice usted que no, también el señor Bravo dice que no. Señor Bravo, estudie un poco los datos y con un poquito de honestidad, porque creo que es importante. No, se lo digo, al año y medio, señor Bravo. Un 31% de paro nos llevó el Partido Popular. Hoy, en nuestro país, récord de personas ocupadas después de una pandemia, después de la guerra de Ucrania, después de las catástrofes que ha vivido este país. Afortunadamente, de la mano del diálogo social y del resto de grupos de esta Cámara, podemos hablar de los datos económicos que hemos tenido y que tenemos en España. Verá, el número de mujeres ocupadas, 10,4 millones de mujeres que tienen trabajo en nuestro país. En relación con la prima de riesgo, no ha habido nunca un nivel más bajo de este parámetro. Las tres mayores agencias de calificación de la deuda han elevado al alza las previsiones. La productividad ha crecido un 40% más que en el periodo en el que ustedes gobernaron. La renta real disponible ha subido un 8% desde el inicio de 2022. El número de hogares con todos sus miembros en situación de desempleo está en mínimo en relación con el último año que ustedes gobernaron. 300.000 hogares menos que tienen esta condición. La tasa de abandono escolar, la más baja de nuestra historia. Si usted me hace gestos, señor Marí, pero los datos que yo le doy ponen de manifiesto el éxito de la política económica de este Gobierno y de los agentes sociales. Pone de manifiesto el refuerzo de las políticas públicas y del estado del bienestar. ¿Va a venir el señor Marí a hablarnos de recorte? ¿De recorte, señor Marí? Ustedes se vanagloriaban, ministro tras ministro, en hablar del retroceso en dependencia. Lleva la firma de Moreno Bonilla. De los recortes en sanidad, 7.000 millones, le enseño la rueda de prensa cuando quiera. Lleva el sello de la señora Mato, ya sabe a qué me refiero. En política educativa, en políticas de vivienda, señor Marí, durante los casi 10 años que gobernó el Partido Popular, ¿cuántas viviendas públicas construyeron? Ustedes posibilitaron especulación del suelo, posibilitaron que esas viviendas de titularidad pública pasaron a manos de fondos buitre.
Ustedes no tienen credibilidad para hablar de política económica, señor Marín. Pero en un día como hoy, vayamos a los datos también. Los recursos movilizados por el Gobierno de España con motivo de la catástrofe, de la tragedia de la Dana, 16.000 millones, señor Marín. Fíjese, el importe de las ayudas, de las subvenciones, de los importes avalados, del importe ejecutado en actuaciones directas, ha superado los 8.000 millones de euros. ¿Y sabe usted qué, señor Marín? 85 de cada 100 euros que han puesto las administraciones públicas en Valencia, 85 de cada 100, cuando usted quiera. Comparamos los datos, señor Marín, si no se trata de inventarse la vida, como usted se ha inventado aquí, la gestión del Partido Popular, obviando la crisis financiera que gestionó el Gobierno de Mariano Rajoy. Con todos esos datos, lo que le puedo decir, señor Marín, es que le pregunten a los valencianos, que no le quieren preguntar, pregúntele a los valencianos si creen que las mayores responsabilidades en la gestión de esta tragedia ha estado de la mano del Gobierno de España o de la mano de la Generalitat. Hoy es el día de tendernos la mano las administraciones, es el día de la coordinación, es el día de la esperanza, de la empatía con las personas afectadas por la Dana y, señor Marín, habrá otros días para que todo lo que usted ha dicho en tribuna, que como le dije el otro día a su compañero, no se lo creen ni ustedes, lo podamos rebatir con la realidad, con datos, a pesar de que usted nos dé a elegir entre los organismos internacionales o lo que piensan los españoles. Pero ¿cómo puede hacer esa afirmación? ¿Cómo puede usted decir que hay que elegir entre la realidad de los organismos internacionales y lo que usted piensa que supuestamente piensan los españoles? Muchas gracias. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Catalán. Nosotros hemos querido, y yo he querido, con todo el respeto, con toda la tranquilidad del mundo, explicarle por qué la interpelamos hoy. Pues su gobierno ha venido aquí a decir, y el presidente del gobierno ha venido aquí a decir, que hoy no había que hablar de nada. Yo le he venido a explicar por qué la hemos interpelado hoy y le he dado razones que usted no compartirá, pero que son razones que comparten miles de valencianos, que comparten miles de castellano-manchegos en nuestro país. Nosotros, señora Montero, no sentimos ninguna frustración. Sentimos las ganas de ayudar. Les ayudamos a ustedes a aprobar los decretos de la Dana. Claro que sí. Sentimos las ganas de ayudar. Sentimos las ganas de que en nuestro país cada vez a más gente le vaya mejor. Y sentimos las ganas de que no vuelvan a ustedes a cometer los mismos errores que cometieron en la crisis de 2008. Si en la crisis de 2008 la destrucción de empleo fue de 4,5 millones de personas y bajo su mandato de esos 4,5 se destruyeron 3 millones de empleos, pues es así. Ustedes destruyeron 3 millones de empleo con sus políticas entre el 8 y el 11 y el Partido Popular creó empleo durante los años siguientes. Es verdad que se redujo el empleo 1,5 millones, pero no 3 millones como hicieron ustedes. Por otro lado, las medidas que adoptaron ustedes entre 2008 y 2011 son las que son. Los reales decretos 4/2010, 8/2010 contenían los recortes del Partido Socialista. 11.000 millones de recorte en inversión pública. Racionalización gasto farmacéutico, Real Decreto Ley 4/2010, 1.500 millones. Recorte gasto farmacéutico, Real Decreto Ley 8/2010, 1.300 millones. Eliminación de la retroactividad de la prestación de dependencia, 300 millones. Suspensión de la revalorización de pensiones, 1.500 millones. Oiga, no sé.
Eso es así. Eso es así. Y además, señora Montero, ustedes siempre hacen lo mismo. Hacen y aprueban una reforma laboral en 2010 que flexibiliza el despido, y aquí no lo dicen, pero se van al Fondo Monetario Internacional en 2010 a explicar de tapadillo que su reforma laboral abarataba el despido. La de 2010, sí, la de 2010, señora Montero. La de 2010, esa que sus socios de Sumar ya no se acuerdan, pero es la reforma laboral que ustedes hicieron y que explicaban en el Fondo Monetario Internacional que era muy positiva porque abarataba el despido. Al final, usted puede decir unas cosas que escuche, hay cosas que usted dice que comparto. A mí no me da miedo compartir, a nosotros no nos da miedo compartir cosas con ustedes. Si es para mejorar la vida de los españoles, lo hacemos. Que sí, señora Montero, que lo hemos hecho con ustedes, con los decretos de la Dana, y lo hemos hecho. Sí, lo hemos hecho con la aprobación de otras cuestiones. Pero usted tiene que explicarnos y ponerse enfrente a la evidencia de los hechos. Con ustedes, las energéticas y la banca se han forrado, los ciudadanos han pedido por poder adquisitivo. Es que eso es así. Los ciudadanos hoy sienten un 21%, según el CIS de Tezanos, un 21% de los ciudadanos pensaban que eran clase media y hoy dicen que son pobres. Es que escuche, yo no pongo en duda los datos de los organismos internacionales. Usted tiene que decir si está con los organismos internacionales o está con lo que sienten los españoles cada día. Cada día. Respecto de los fondos Next Generation, nosotros no nos opusimos. Nos opusimos a cómo lo tramitaban ustedes y Vox. Sí, y el tiempo nos ha dado la razón. En lugar de crear una agencia independiente, hicieron lo que hicieron y solo han adjudicado el 33% y no ha servido para transformar nada, señora Montero, nada. Acabo. La energía, el kilovatio hora en 2018 era un 0,23. El kilovatio hora hoy es un 0,25. Un 10% más, señora Montero. ¿Qué me está contando? No nos ha ido bien su reforma del mercado eléctrico. Acabo, señor presidente, con su benevolencia. La ambición de un país, señora Montero, la ambición de un país que es la que aspiramos a representar, es volver a modernizar nuestros servicios públicos. La ambición de un país es volver a tener empleo, es crecer en empleo para crecer en riqueza y poderla repartir más. Nosotros vamos a ser consecuentes con la ambición de millones y millones de españoles de cambiar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.